Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal Mindfulness Amitabha. Hoy queremos compartir desde nuestra propia experiencia cómo practicamos mindfulness en la naturaleza y regamos nuestras semillas de felicidad. Hoy nos encontramos aquí, en este campo de ciruelos, y hemos querido hacer una parada. Veníamos con las bicis a nutrirnos de naturaleza, porque hoy ya es primavera y hace un día estupendo. Entonces, una de las cosas que nos gusta mucho hacer y que incluimos en nuestro estilo de vida es estar en contacto con la naturaleza. Para nosotros es muy importante tener nuestros espacios, generar un espacio interior, y hay muchas veces que es posible en casa con una práctica diaria, así es como entrenamos nosotros, y también muchas veces es muy fácil entrar en contacto con uno mismo rodeado de estos ciruelos, por ejemplo. Aquí encontramos mucha belleza, mucha calma y muchos colores que nos nutren, muchos olores que a mí me generan un estado muy positivo. Entonces es una bonita ocasión estar en contacto con la naturaleza para observar lo que está ocurriendo y para nutrirnos de felicidad, de estar viviendo este momento y rodeados de tanta belleza. Practicar y entrenar mindfulness es como cuando practicamos cualquier deporte, por ejemplo, o cuando aprendemos un nuevo idioma Sí, creo que estos dos ejemplos pueden ayudarme un poco a ilustrar qué es lo que me apetece compartir. Por ejemplo, si estamos practicando bicicleta de montaña, pues va a haber unos músculos que van a entrar en acción o van a entrar en juego. Sobre todo los cuádriceps, los gemelos, toda la parte del tren inferior, la pierna. Entonces es muy importante que esos músculos estén en plena forma. Practicar mindfulness, entrenar mindfulness, es a través del músculo de la atención, que es una cualidad que todos tenemos y es un proceso psicológico básico, igual que la memoria, igual que el aprendizaje, igual que la emoción. Entonces, en el mindfulness, cuando pensamos en trabajar y en entrenar la atención, es como si esa atención fuera un gran foco, como si fuera una linterna que fuera a alumbrar a una parte determinada. No es lo mismo encender una luz, una lámpara, que está arriba en el techo de una habitación, porque la luz de la bombilla va a iluminar prácticamente todo el habitáculo. Va a dispersar la luz. Sin embargo, si esa luz la aportamos en una lámpara de mano, lo que llamamos una linterna, el foco va a ir concentrado hacia un lugar, hacia un
diámetro mucho más localizado, más estrecho. Pues nuestro músculo de la atención es como si fuera esa linterna. Y al enfocarlo, podemos enfocarlo en... Si imaginamos que estamos en esa habitación, en lugar de encender la luz y la lámpara, esa habitación si se encuentra a oscuras y encendemos la linterna, podemos apuntar con la linterna a diferentes sitios de esa habitación. Si nos imaginamos nuestra consciencia como esa habitación a oscuras y nuestro músculo de la atención como esa linterna, podemos enfocar a 4 partes de nuestra consciencia. La primera parte que podremos enfocar es los pensamientos, el proceso mental de estar pensando. Y podemos saber si nuestro pensamiento se encuentra ubicado en el futuro, si se encuentra ubicado en el pasado o si está en el momento presente. Esto es lo que la mayoría de nosotros solemos hacer a diario, solamente que sin atención y sin concentración. Entonces es muy fácil dispersarnos, es muy fácil que estemos rumiando o perdidos en esa cantidad de pensamientos. Si enfocamos en la linterna en lugar de los pensamientos en las sensaciones corporales, esa sería otra parte del mindfulness donde enfocar para entrenar la atención. Las sensaciones corporales, a diferencia de los pensamientos, suceden solamente en el momento presente. Suceden solamente aquí y ahora. Dentro de las sensaciones, la atención a la respiración es un ancla muy potente que si llevamos la atención al proceso de respirar, a la sensación que produce el respirar, ya estamos entrenando el músculo de la atención. Esto ya es mindfulness. Esto nos ayuda a estar en el momento presente. Mucho. Podemos también enfocar a las emociones, a lo que estamos sintiendo. No tanto a nivel de sensación corporal, sino a nivel de emoción, de sentimiento. Quizá si presto un poco más de atención, me doy cuenta que estoy alegre, que estoy sereno, que me encuentro calmado. Estos son sentimientos. Los sentimientos también suceden solamente en el aquí y en el ahora. Luego hay una cuarta, que serían las formaciones mentales o la consciencia. Esto es un poco más avanzado, pero en cualquier caso, ahora mismo que estamos aquí en este lugar tan especial, rodeado de ciruelos que están en flor, estamos practicando mindfulness a través de las sensaciones. Las sensaciones que produce el olor de las flores y las sensaciones que produce el aire a nuestro alrededor, las sensaciones que produce en nuestra piel, en nuestro rostro, el sol calentándonos. Y esto son soportes para mantener la mente en el momento presente. A veces me doy cuenta que lo que está a mi alrededor es muy bello, es realmente un regalo, es la vida que se desarrolla instante tras instante, brindándome una cantidad de oportunidades para ser feliz, disfrutar y sentirme agradecido de estar con vida. Sin embargo, estoy con mi foco de atención en la primera parte, en el pensamiento. Ya en lugar de estar aquí sentado con Elena, disfrutando de una puesta de sol maravillosa, irrepetible, y de una fragancia a mi alrededor que producen las flores que han salido en primavera, estuviera pensando en lo que voy a hacer cuando llegue a casa, si tengo que doblar la ropa, o si tengo que pensar en lo que voy a desayunar mañana, o cualquier otro proyecto, se me ha perdido completamente lo que está sucediendo aquí ahora. Y lo mismo si estoy con mi atención puesta en el pensamiento,
en lo que vengo de hacer. Si acabo de venir con la bicicleta y he visto que he pasado un paisaje maravilloso y me quedo allí enganchado en aquel paisaje, me estoy perdiendo este. Porque aquel ya pasó, ya tuve la oportunidad de disfrutarlo. Así que entrenar mindfulness es una cosa realmente muy sencilla. Es verdad que no es una práctica intuitiva. No es una práctica que se puede hacer de forma innata. Se necesita una guía sencilla y una guía de base para después ir profundizando muchísimo más, porque el mindfulness es un camino hacia adentro, es un tipo de energía que generamos nosotros, no viene de fuera. Utilizamos nuestra propia consciencia, utilizamos esa atención para lo que está fuera, que nos sirva como soporte para ir hacia adentro. Y siento que yo he vivido, y a veces me sigue pasando, claro, la vida hacia afuera. Es decir, buscando fuera, poniendo la atención fuera con la intención de huir de mí mismo, huir de lo que está dentro de mí, porque como lo desconozco, parece que tengo que alejarme de ahí. Y el descubrimiento del mindfulness ha sido realmente un regalo, porque ya siento que no tengo que huir de nada, sino regresar pausadamente a mí, paso a paso, lentamente y con muchísimo agradecimiento. Eso en nuestra tradición, en la tradición de nuestro querido y amado profesor, el venerable maestro Zen Thich Nhat Hanh, le llamamos el arte de volver a casa. Y cuando llegamos a Plan Vilis, quizá el domingo lo podamos compartir en la jornada de mindfulness, los practicantes podemos leer varios gathas que están en diferentes partes del monasterio que dicen: he llegado, estoy en casa, en el aquí y en el ahora. Momento presente, momento maravilloso. Me ha gustado mucho lo que estabas compartiendo, porque tantas veces me ha pasado que quizás estoy en un lugar maravilloso y es como que lo veo y no lo estoy observando. Estoy todavía en los pensamientos, ¿no? Y también te escuchaba pues que el mindfulness no es intuitivo, porque realmente, bueno, hay que poner atención, ¿no? Y estamos muchas veces tan dispersos que a mí lo que me gusta mucho es cuando tengo la oportunidad de ver niños pequeños, por ejemplo, en Plan Vilis hay muchos sí. Hay muchos niños de 2 años o así, y me encanta porque van muy despacito y a lo mejor se acercan a una florecita y se toman todo su tiempo para observar. Qué bonitos. Y la tocan, o las ranitas que hay allí. Entonces ahí me doy cuenta y digo, wow, nacemos con esa capacidad, ¿no? Nacemos con esa presencia y ese foco o esa linterna que apunta solamente a una cosa. Pues si el bebé, el niño, está mirando las flores, está mirando las flores y no está haciendo nada más que mirar las flores. Entonces está súper presente. Me encanta porque los niños también son como esa campana que me devuelven al momento presente y hay tanto que aprender, ¿no? De los niños pequeños. Tanto que aprender de los animales también. Wow. Que aquí tenemos la gran oportunidad de estar rodeados de animales que amamos profundamente. Tenemos unos grandes vecinos. Tenemos un burro que se llama Tente, que me encanta. Con las orejas así estiradas. Tenemos una yegua, bueno, no es que lo tengamos, son nuestros vecinos porque hay una familia que les tiene y están muy libres. Bueno, nosotros le llamamos la granja feliz porque están muy felices y están Tente, el burro,
Cali, la yegua, está Joe, que es un labrador maravilloso, Mimi. está Mimi, que es una perrita también muy bonita, está el conejo Bit Bit, Bit Bit, que es una conejita. es una conejita, y luego tienen un gato y gallinas sueltas. Y aparte nosotros pues ponemos bolitas de comida para los pajaritos porque nos encanta. Y hay mirlos, hay carboneros, bueno, hay herrerillos, lavanderas, ruiseñores. Sí, los otros que me gustan a mí El carbonero monje. también, ese me encanta. La bubilla. La bubilla. Bueno, y además en el lago tenemos, bueno, no es que tengamos, hay ranas. Y por aquí, en este campo que estamos ahora, muchas veces también hay jabalís, que son preciosos. Y ciervitos. Y ciervitos. Entonces, bueno, pues estamos realmente aprovechando todo esto, que yo siempre he vivido en la ciudad y recuerdo que muchas veces veía a algún perro y casi que me lanzaba porque me encantan. Entonces era como, ¡ay, qué bonito! Y les tocaba. Y nunca he querido tener un animal porque pasaba muchas horas fuera de casa y bueno, no me parecía el momento para tenerlo yo. Ya, jolín, da penita. Así que aquí podemos disfrutar de todos estos animales, que es lo que hacemos en nuestros días libres. Pues nos vamos con Cali, con Tente, les peinamos, les achuchamos y es un momento realmente maravilloso. Es un momento en el que yo estoy absolutamente presente conmigo, con quien sea que esté de todos mis amigos y disfrutando. Entonces, bueno, para todos los que tengáis perros, gatos, pájaros, tortugas, son realmente una campana para volver a ese momento presente. Incluso muchas veces me encanta estar con el labrador, ya cuando se queda tranquilo, ponerle la mano en el corazón, ¿no? Y respirar con él. Y con Tente igual, me encanta abrazarle y sentirle, porque es como si me sintiera yo. Entonces, después de estar con ellos, de pasar pues tiempo con ellos, regresamos y ¡guau! La energía es absolutamente maravillosa. Esto es parte del entrenamiento también. No todo consiste en estar sentado, que ya habréis visto en nuestros vídeos que cómo practicamos nosotros, que es la continuación de la práctica de Plan Billis. No es estar sentado meditando. Sí. Que a mí me encanta. Y a mí también. Pero no todo el día. No. Además de eso, además de caminar conscientemente, comer conscientemente, además de las prácticas de base, que si no has visto todavía están en nuestro canal, en la parte que llamamos Mindfulness para principiantes, pues además de todo eso, siempre en esta práctica a mí lo que me gusta es nutrir mis semillas de felicidad, mis semillas de serenidad, de gratitud, de alegría. Y estas semillas, por ejemplo, a mí me gusta regarlas pues estando aquí, viniendo con Felipe en la bici, que me parece muy divertido, y mirar este campo y decir, uff, qué maravilla, vamos a parar, no tenemos prisa de ir a ningún lado, y estar en contacto con, como decía Felipe, ¿no? Pues con los olores, con todas las sensaciones, el sol en la cara. Eso es una oportunidad para regar nuestras buenas semillas, para estar en un estado muy positivo y obviamente también para meditar, observar y agradecer muchísimo. Y te agradecemos un montón si tienes esos animalitos en casa y el tiempo para cuidarlos, sí, porque es un gran regalo para todos. Sí. Y muchas gracias de corazón por practicar mindfulness con ese animal que tienes en casa. Hay algo que dice nuestro profesor que nos gusta mucho y es: cuando sientas en tu vida que estás regando las semillas de felicidad, cuando sientas que en tu vida se está produciendo un momento de felicidad, como dicen los franceses, moment de bonheur, entonces respira
lleva la atención a tu inspiración y al expirar, dite a ti mismo, a ti misma, esto es un momento de felicidad. Así que agradezco también muchísimo a nuestro profesor, que ha dejado un montón y continúa haciéndolo con su ejemplo de vida. Ha dejado un montón de prácticas de la vida diaria, de la vida cotidiana, que nos ayudan tanto a vivir el momento presente. Y gracias por estar aquí, por haber querido acompañarnos en este vídeo hasta el final. Te invitamos a que compartas con nosotros en los comentarios cómo riegas tus semillas de felicidad, si eres consciente que se están produciendo esos momentos en tu vida y de alguna manera también los agradeces, que lo compartas con toda la comunidad que estamos creando entre todos para vivir la vida de forma más consciente y ayudarnos los unos a los otros con nuestra práctica. Si te apetece apoyar este proyecto, te invitamos a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, a que le des a un me gusta y compartas el vídeo con tus amigos y en las redes sociales. Hasta muy pronto en el próximo vídeo de Mindfulness Amitabha. Y ahora, para vosotros, esta canción. Ah, qué bonita. Inspiro, expiro, calmo, relajo, sonrío y suelto. Momento presente, momento maravilloso. Hasta luego. Adiós.